Bueno, a este video le puse de título El arte como mensaje, que es un poco lo que plantean los diferentes autores que voy a mencionar en este video. Empezando por Lotman. Lotman dice que el arte es un lenguaje, pero como todo lenguaje, este tiene que estar organizado, tiene que tener diferentes pautas, tiene que formar un sistema de signos para poder ser entendido. Para él es muy importante la interpretación y habla a su vez del código, que puede ser que el arte tenga diferentes códigos y asimismo se interpreten diferentes mensajes. Habla de que tanto el emisor como el receptor tienen que hablar un mismo lenguaje, entenderse, para que pueda transmitirse el mismo mensaje. Él va a distinguir la comunicación del lenguaje. Dice que no en todos los sistemas existe el lenguaje. Por ejemplo, en los diferentes sistemas del cuerpo humano, si bien hay comunicación, no existe el lenguaje, al igual que, por ejemplo, entre los animales o, por ejemplo, lo que hacemos con los gestos o la mímica. ¿Sí? Son diferentes sistemas de signos, pero no hay un lenguaje en sí. Hay diferentes tipos de comunicaciones y diferentes tipos de lenguajes. Si bien el principal es la lengua materna de cada uno, distingue y hace esas clasificaciones en diferentes tipos de lenguaje. Y acá entra también la literatura, que se va a servir de un tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la poesía, si carece de estructura o de contenido, no vale, digamos, su existencia. Es decir, no es lo mismo leer una poesía con musicalidad, con su métrica, con su ritmo, a que leerla como un lenguaje habitual. Es como que va a perder su significado. Y dentro de este lenguaje artístico que se puede dar en la pintura, en la música, él incluye obviamente el contexto histórico, social, cultural y la época en donde estaba dejando plasmado ese arte el autor. Esto lo va a diferenciar obviamente que por ejemplo, Chomsky, que bueno, él creía que solamente la facultad de hablar estaba dada por, digamos, era meramente biológica y no dependía del contexto en donde estuviera el hablante, el niño hablante, y también lo va a diferenciar del estructuralista Saussure, porque también menciona la importancia de ser un ser social, ya que todo lo que va a reprimir el hombre, si no lo vuelca en la sociedad, lo va a volcar a través del arte. En este caso, bueno, puede ser a través de la literatura, pero puede ser de la pintura, de la música, de cualquier expresión artística. Y con esto también se relaciona con lo que postulaba Mukarovsky de la obra Cosa y con lo que decía Josefina Ludmer. Esto de los diferentes modos de ver, de las diferentes interpretaciones según donde esté una misma obra. No es lo mismo que esté ubicada en el mismo lugar donde se escribió y el que la lea sea el mismo autor, o todo lo que uno le puede aportar gracias a la subjetividad, gracias a las diferentes experiencias que tenga uno como persona, a lo que está leyendo, a lo que está viendo, a lo que está observando y lo que puede percibir de esa obra. Y Mukarovsky también va muy de la mano con Ludmer, porque él dice que una obra no puede ser interpretada solamente por el estado de ánimo del autor o por el estado de ánimo del receptor, del que está mirando esa obra. Si bien todos podemos percibir algo diferente de una pintura o de una literatura, hay una cosa
que vamos a percibir todos, que digamos es el contenido en sí de esa obra. Igualmente no se puede reducir la obra a eso, a lo que todos podemos percibir de ella, porque a su vez ese signo puede cambiar a través del tiempo, según el espacio, que ahí vuelve a relacionarse con lo que dice Ludmer, y entonces pierde ese significado o se le suman otros significados a ese signo. Entonces hay que tener en cuenta no solo la subjetividad de cada uno, la subjetividad, digamos, de ese autor, o sea, ponerse en la piel del autor de esa obra de arte, y también en el mensaje que quiere transmitir en la generalidad, digamos. Y retomando un poco lo que había dicho antes, que mencioné a Saussure, él, si bien considera que el hombre es un ser social, que el lenguaje está dado dentro de una sociedad, no va más allá, no llega, digamos, a la situación comunicativa. La unidad máxima para él es la oración. Eso es lo que lo hace estructuralista. No le pide, digamos, información al contexto de la obra. Entonces es como que todavía va perdiendo diferentes, quedan, digamos, como categorías vacías, ¿no? Que bueno, después las retoma Benveniste, después podemos también mencionar a Van Dijk, y si seguimos ahondando un poco más en los autores que hemos visto este año, también se va a relacionar con Halliday. ¿Por qué? Porque él también tiene en cuenta la cultura y la sociedad en la que está inmerso esa persona hablante. Si bien toma de Chomsky esta facultad que tenemos todos los seres humanos, que nos permite poder hablar, él hace una mención que a mí me llamó mucho la atención, que un individuo no es persona hasta que no está con otras personas, otra gente, otro grupo de personas. Somos seres humanos, pero tenemos la característica de ser persona cuando nos relacionamos. Eso me quedó como muy grabado porque me llamó la atención. Es cierto, ¿qué nos hace personas nosotros? ¿Qué nos distingue, por ejemplo, de otros seres vivos? Y es la capacidad de pensar, la capacidad de hablar que tenemos. Y está dada claramente por el contexto. Un niño que nace, por ejemplo, en Gran Bretaña, no va a hablar la misma lengua que uno que nace acá en Argentina. Y eso solamente se lo va a dar la sociedad. Y no solo la sociedad, sino el entorno en el que vive, ¿no? Los padres, los hermanos, como las afinidades más cercanas, ¿no? Quizás no va a aprender estando en una plaza las primeras palabras, pero sí lo va a aprender dentro de su hogar con sus familiares. Y claramente podríamos dibujar un círculo y volver al tema, al título que había planteado para este video, el lenguaje como mensaje. La importancia que tiene el lenguaje para generar ese mensaje y la importancia del mensaje que tiene a través de ese lenguaje. Es medio un trabalenguas, pero hay que analizar eso, ¿no? El modo, la metodología en la que hablamos, pensando no solo en lo que vamos a decir, sino en cómo lo va a recibir esa persona, ¿no? Y de eso un poco se va a encargar el arte y la literatura. La literatura como otra forma, como otra expresión del arte. Pero el arte en general va a tratar de transmitir a través de sí mismo, a través del autor y a través de quien interprete esa comunicación a través de ese mensaje.